Muy bien. Para hablar del desequilibrio ácido-base, vamos a recordar lo que comentamos la clase anterior. Comentamos que hay un pH sanguíneo que se mueve en márgenes muy cortos. Desde el punto de vista metabólico, el órgano que finalmente controla esto es el riñón. El riñón tiene que jugar entre las fuentes de hidrogeniones. Ustedes ya conocen que es, número 1, la dieta, y de la dieta las proteínas. Número 2, las fuentes alternas de energía, como la producción de ácido láctico por la glucólisis anaerobia y los cuerpos cetónicos por la lipólisis. Y número 3, la pérdida de bicarbonato por las heces. Todo eso nos da en conjunto una pérdida de un hidrogenión por kilogramo de peso al día. Dado que existe esta pérdida que tiene una tendencia a llevar al pH hacia la izquierda, es decir, hacia la acidosis, bueno, entonces el riñón se encarga, número 1, de que el bicarbonato, todo el bicarbonato sea reabsorbido. Y número 2, eliminar el exceso de hidrogeniones por medio de la titulación de ácidos débiles y la formación de amonio. Muy bien. Y eso al final nos da algo que se llama la excreción neta de ácidos, que es la suma del amonio formado y excretado más la titulación de ácidos débiles menos el bicarbonato excretado, que debe ser igual a 0. Y en total nos da la eliminación de un hidrogenión por kilogramo de peso al día, lo cual es equiparable a la ganancia. Claro, si uno por sus actividades tuvo mayor ganancia de hidrogeniones, entonces el riñón se encargará de tener mayor excreción neta de ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, sabemos que aunque sea un sistema muy elaborado, hay desequilibrios. Para poder ver adecuadamente estos desequilibrios, es importante que hablemos de algo que es el ionograma de Gumbel. ¿A qué se refiere el ionograma de Gumbel? ¿Alguien me puede decir? Muestra la electroneutralidad que existe en el medio en relación a las cargas positivas y las cargas negativas. Así es el equilibrio de iones, de aniones y cationes en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Y dentro del líquido extracelular, en el plasma y en el líquido intersticial, que existen pequeñas diferencias. Vamos a plantear aquí cómo se desenvuelve el ionograma de Gumbel en el plasma. En el plasma, primero evaluamos a los cationes. ¿Quién es el principal cation? El sodio. ¿Y aniones? ¿Cuáles son los principales aniones? Cloro. Cloro, ¿y quién más? Bicarbonato. Bicarbonato. Perfecto. Muy bien. Fuera de ahí existen otros cationes
como el calcio, el magnesio y otros más por ahí. Y acá existen otros como las proteínas, los carbohidratos como la glucosa, los fosfatos, los sulfatos, etc. Todos esos están ahí. Muy bien. Pero cuando hablamos de nosotros de algo que se llama anion gap. Anion gap o brecha aniónica es la diferencia que hay entre los principales aniones y cationes, que son sodio por un lado y cloro y bicarbonato por el otro. Entonces, anion gap es igual al sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, que me da un nivel de ¿cuánto? De 10 ¿Cuánto mililitros. es? ¿De 10? Menor a 11. 11, menor a 11. ¿Alguien más? Varios autores determinan diferentes valores. Para fines de esta clase, el valor va a ser 16 más menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros ahorita tomamos el anion gap entre estos, va a ser 142 menos 100 más 24, son 142 menos 124, saldría a 18. ¿Sale? Entonces es más o menos de 16 más menos 8. Perfecto. Ahora sí, tomando en cuenta este ionograma de Gumbel, que nos determina la electronegatividad, es justo mencionar que la electronegatividad es una situación muy importante para el organismo. Es tan importante que probablemente sea el segundo aspecto de importancia después de la perfusión tisular. El primer aspecto a lograr para cualquier tejido es que esté perfundido. Y después, cualquier otro desequilibrio. Si nos vamos en orden, probablemente la electronegatividad sea el siguiente aspecto más importante. Vamos a ver ahora desde el punto de vista ácido-base. Si de repente las fuentes de hidrogeniones se salieron de control, ¿cuáles podrían ser algunas causas de acidosis metabólica? ¿De qué manera podríamos caer en acidosis metabólica? Pues depende, doctor, si está normal el anión gap o si está elevado. Bueno, tú dime las causas sin pensar en el anion gap, tú dime las causas y ya veremos eso. Pérdidas de bicarbonato, cetoacidosis, todas las que implican ganancia de ácidos débiles. A ver, por eso. Entonces, pérdida de bicarbonato. Vamos a empezar por ahí. Vamos a clasificarlas, ni modo, aquellas donde hay pérdida de bicarbonato. ¿En qué situaciones puede haber pérdida de bicarbonato? En la diarrea. En una diarrea. Entonces, normalmente nosotros vamos al baño y perdemos bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? El bicarbonato se va en nuestras heces. Perdemos bicarbonato. Pero eso ya es regulado y ya vimos cómo. Pero cuando existe una pérdida mucho mayor intestinal, a la cual le llamamos diarrea, entonces la pérdida de bicarbonato es mucho mayor. Entonces una causa es el tubo digestivo por medio de la diarrea. Muy bien. Aparte de la diarrea, ¿en qué otra situación podríamos perder bicarbonato? En la renal, en acidosis tubular-renal. En acidosis tubular renal, ¿qué es eso, Antonio? Pues pérdida de bicarbonato a través del riñón. ¿Y por qué? Porque se altera el pH de la orina.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que eso suceda? Bueno, se la debo. ¿Mm? Se la debo. Ah, ¿verdad? No basta tener el apunte del otro grupo. Lo que es suficiente es que revises el tema. ¿Cómo la ves? Concuerdo 100%. Así es. Muy bien. Ahora tú mismo dime. ¿Cómo es que el riñón puede perder bicarbonato? Pues lo pierde, doctor. No lo pierde normalmente, pero aquí No. estamos hablando de una situación diferente. ¿Cuándo podría el riñón perder bicarbonato? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez cuando la anhidrasa carbónica está inhibida. Así es, exactamente. En el riñón, respecto a la acidosis, rápidamente les voy a decir, dijimos que había un mecanismo proximal, que ese era el mecanismo donde la anhidrasa carbónica participaba ampliamente, favoreciendo la reabsorción de bicarbonato. Y hay un mecanismo distal, que es la titulación de ácidos débiles y la formación de amonio. Muy bien. Entonces, cuando hay cualquier alteración respecto a la acidosis, a la anhidrasa carbónica, ya sea congénito o adquirido como en el caso de cuando utilizamos diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Como cuál? ¿No? ¿Nadie? Bueno, se los dejo de tarea. Entonces, cuando por alguna razón se inhibe la anhidrasa carbónica, entonces este es tubo digestivo, el otro puede ser riñón, cuando hay acidosis tubular renal proximal, que es, vamos a poner aquí, disfunción de la anhidrasa carbónica. Puede ser congénito. Hay niños que nacen con acidosis tubular renal proximal, porque tienen algún defecto congénito de la función de la anhidrasa carbónica. Hay otros que lo pueden adquirir. Por ejemplo, los que usan diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como los que tienen glaucoma. O aquellos que tienen falla renal, que afecta principalmente el tubo contorneal proximal. Muy bien. Entonces el riñón, que es el gran ahorrador del bicarbonato, se convierte en una fuente de hidrogeniones. Entonces, estas dos situaciones, renal o de tubo digestivo, están perdiendo bicarbonato. Si se pierde bicarbonato, ¿qué va a pasar entonces con ese espacio que ocupa el bicarbonato dentro de la electronegatividad del plasma? Vamos a ponerlo aquí así. ¿Qué va a pasar con ese espacio? Se va a reducir. Se va a reducir. Entonces, si se está reduciendo, ¿qué es lo que se pone en riesgo? La pérdida de la electroneutralidad. Así es, la pérdida de la electronegatividad, el desequilibrio. Esto es como un barco que le empiezan a cargar el peso de un lado. ¿Qué va a pasar con ese barco? Se va a ladear hasta que se hunda. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esto no sucediera ante esa disminución del espacio del bicarbonato que se hizo chiquito porque se está perdiendo, ya sea por tubo digestivo o por riñón? ¿Qué tendría que pasar? Y me da la impresión que no revisaron el tema. ¿De veras quieren que les suspenda la clase, doctores? Aumenta la anión gap.
¿Aumenta el anion gap? No, estás diciendo, tienes apuntes, pero no revisaste el tema. A ver, Aumentaría el cloro, ¿no? En este caso. ese espacio, entonces, ocupado normalmente por el bicarbonato, es ocupado por el cloro. Entonces, vamos a suponer que el cloro sube ahí hasta 115 y el bicarbonato está a lo mejor en 12. Ahí está. Entonces, en esas acidosis metabólicas donde hay pérdida de bicarbonato por alguna vía, lo que hay es una compensación del cloro. ¿Sí me explicó? Entonces le llamaríamos, ¿cómo estaría el pH en estos pacientes? Doctores. Pues va a estar bajo porque es una acidosis. Va a estar bajo porque se está perdiendo bicarbonato. 7, vamos a ponerlo menor de 735. 720 vamos a poner. ¿Cómo estaría el bicarbonato? Disminuido. Disminuido. Disminuido porque pues se está perdiendo. Vamos a ponerle, ¿cuánto dijimos? 12. Entonces, es una acidosis porque el pH está abajo de lo normal. Y es metabólica porque el pH, porque el bicarbonato es el que está abajo. Primero vemos el pH, segundo volteamos a ver el bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Sería más bien porque es a expensas el pH disminuye a expensas de bicarbonato, ¿no? Porque podría ser de otro tipo. Así es. Faltaba. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, hay un pH disminuido a expensas de una pérdida muy importante de bicarbonato. ¿Y qué pasa? Entonces, si nosotros vemos esta acidosis metabólica, vemos el pH bajo, decimos hay acidosis. Vemos bicarbonato bajo, decimos es metabólica. Número 3, vemos un cloro alto, entonces decimos el nombre completo. ¿Cuál sería? Acidosis metabólica. Exactamente. Acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Saben qué va a pasar el día que les den la primer gasometría y ustedes digan el nombre completo de la gasometría y en urgencias? Del estado ácido base. Sí, ¿a poco sabes, doctor? Lo siguiente que le van a decir, ¿y por qué está el cloro alto? ¿Y cuáles serían las causas de esa acidosis metabólica hiperclorémica? Las causas de esa acidosis metabólica sería ¿cuál? Pérdida de bicarbonato. Pérdida de bicarbonato, que en términos generales tendría solo 2 vías. ¿Cuáles son? Renal y intestinal. Así es, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En esta, si nosotros sacamos el anion gap, vamos a ver un anion gap, vamos sacándolo. Un sodio de 142, vamos a ponerle 142 menos 115 de cloro más 12 de bicarbonato. ¿Cuánto quedó el anion gap? 15. 15. ¿Cómo está ese anion gap? Pues está normal. Exactamente. Entonces, estas acidosis metabólicas son acidosis metabólicas. ¿Cómo dijimos? Hiperclorémicas. O de anion gap. Normal. Normal. ¿Cómo la ven? Sencillísimo, ¿no? Van a llegar como expertos a urgencias. Les van a decir, ¿a poco muy creídos? Muy bien. Entonces, nos queda claro esta parte. Segunda posibilidad. ¿De qué otra manera puede haber
acidosis metabólica? El cloro está normal. Bueno, sí, pero las causas. Vamos a las causas, Antonio. Por aumento de Ganancia de ácidos. ¿Y cómo sería esa ganancia de ácidos? Pues en el caso de los pacientes que son diabéticos y que producen una cetoacidosis, Ok. Entonces decíamos, ¿y cómo se qué es la cetoacidosis? ¿Viene de una qué? ¿Es una qué? Consecuencia de la diabetes. Sí, pero ¿qué dijimos que era desde el punto de vista de las fuentes de hidrogeniones? Uso de vías alternas. Una vía alterna. Entonces, número 1, en el caso acá vamos a poner B, acá A, acá B. Entonces vamos a poner ganancia de hidrogeniones. ¿Cómo vamos a poner las ganancias de hidrogeniones? Número 1, cuando hay fuentes alternas de energía alteradas. Por ejemplo, en el caso de la lipólisis, ¿en qué caso? Ya lo dijimos. ¿Cuál? cetoacidosis, Un diabético descompensado, vamos a poner. ¿Por qué un diabético descompensado? porque es un paciente que pues no se está aplicando bien la insulina. Probablemente. O puede también tener un proceso infeccioso. Pero bueno, al final no tiene la suficiente insulina. O no funciona adecuadamente. Y entonces, ¿qué está sucediendo? La lipólisis se está llevando en una cuantía mucho mayor de lo procesable y entonces hay un aumento desmedido de cuerpos cetónicos. Muy bien. Esa sería una causa. Otra causa de esa lipólisis. Un ayuno prolongado, Un ayuno prolongado. Esa sería otra causa. Y una tercera. ¿No? ¿Alguien más? Híjole, se me da que le voy a dar la clase a Miralis nada más. Antonio, ¿qué dice por ahí el apunte que te pasaron? Oh, ya estuvo, doctor. Y no me lo pasaron. Pasas todo. Muy bien. Bueno, vamos a ver acá. Ahora, la otra causa, yo se las voy a decir. Es el alcoholismo. ¿Sale? Podemos encontrar pacientes alcohólicos con cetoacidosis. No diabética, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Hay cetoacidosis diabética y no diabética. Muy bien. Entonces, esos pacientes van a tener un acúmulo importante de cuerpos cetónicos. Ahora, esa es una. ¿Qué otra situación puede ser? en los pacientes que tengan hipoxia, ¿Qué pasa ahí? pues van a tener que utilizar la otra vía alterna de la glucólisis anaeróbica y van a empezar Muy bien. La otra vía es la glucólisis anaerobia y se lleva a cabo cuando hay falta de oxígeno, que es el otro gran sustrato del ciclo de Krebs. Uno es la glucosa, el otro es el oxígeno. Pero cuando este falta, bueno, se utiliza la glucólisis anaerobia. Decíamos que hay una producción normal, constante, de ácido láctico que es procesable. ¿Sí me explico? Es tolerable, es procesable, es muy pequeña esa cantidad y pues es corregible. Muy bien. Ok, es como decir, bueno, es que antes todo el mundo tiraba la basura y se producían, todo se tiraba a la basura y se producían 100 toneladas en la ciudad de basura.
Pero ahora se procesan muchas cosas no se tiran porque ya no son desechables todas a la primera, y entonces ahora se producen 10 millones. Aún así se producen 10 millones. Son mucho más procesables, pero se produce algo. Muy bien. ¿Qué hay en la glucólisis anaerobia? ¿Cuándo podría faltar oxígeno? ¿Cuándo podría haber un estado de hipoxia, de hipoxemia, que nos condujera a un paciente a un aumento desmedido de esta vía? Pues en un paciente COVID podría haber hipoxemia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ese paciente? Hay una alteración a nivel pulmonar que está impidiendo el intercambio de gases que se dé adecuadamente. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si no ponemos aquí problemas pulmonares? Vamos a poner pulmón. Ahora en el pulmón, ¿qué podemos incluir? Al final, ¿a qué nos lleva el COVID en los La pulmones? ¿A qué nos lleva? Neumonía. Por un lado, neumonía. La neumonía sería una causa. De COVID o no COVID, una neumonía severa es una causa de hipoxia y de hipoxemia. Y por lo tanto, puede ser una causa de acidosis láctica. Y, por supuesto, mortal para el paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra causa? ¿A qué otra cosa nos lleva al final el COVID en el pulmón? Fibrosis. Perfecto. Fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues la fibrosis, por cualquier situación, una de ellas muy reciente. ¿Cuál? COVID. ¿Otra más? No tan reciente, pero del mismo tipo. El tabaquismo. No, no tan reciente, pero del mismo tipo. De hecho, ya va a empezar la vacunación. Influenza. Influenza. Otra más. No, nada. Bueno, no voy a actuar mucho. Mejor les pregunto. EPOC. No, EPOC no. Ese no nos lleva a fibrosis. Tuberculosis. Tuberculosis. Entonces ahí tienen ya 3 causas: tuberculosis, COVID, influenza. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos pacientes que en el proceso de neumonía no fallecieron, pero ya que había pasado todo, empezaron a empeorar, empeorar, empeorar. Murieron por fibrosis pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Neumonía, fibrosis. Ahora sí entra la otra, doctor. Dila. El tabaquismo. No, la otra que dijeron. EPOC. EPOC. Vamos a poner aquí otros. Entonces son problemas pulmonares que nos llevan a un problema sistémico. Otro problema. ¿Quién más podría ser? El riñón, en el caso, por ejemplo, hiperuricemias. No, antes. Si fue el pulmón, ¿quién otro más puede ser? El aparato respiratorio. No, pues estamos hablando del pulmón, es del aparato respiratorio, hombre. ¿Quién más? Que sea causa sistémica. Podría ser el corazón. Así es, el corazón. ¿En qué caso el corazón? Podría ser en una endocarditis. Pero ¿por qué causa? Al final, ¿cuál sería el problema? Insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Donde esas paredes son demasiado ya bofas. No pueden contraerse, no pueden bombear, no llega suficiente sangre oxigenada y hay una producción impresionante de ácido láctico. ¿En qué otro caso? Que se presenta súbitamente y puede ser mortal. Infarto agudo miocardio. Un infarto agudo del miocardio, una de sus complicaciones
como se detienen las paredes muertas, entonces lo que late no puede contraer suficiente el corazón y entonces se lleva, una de las situaciones es acidosis láctica. Muy bien, ahora sí, otras causas. ¿Cuál decías, Antonio? Las renales. La renal. Las renales. ¿Cómo cuáles? La insuficiencia renal por hiperuricemia. ¿Por qué? ¿Hiperuricemia? O sea, que produce hiperuricemia. Bueno, vamos a ponerlo así. Insuficiencia renal crónica. Hoy lo dijiste muy bien. ¿Pero cuál otra? Aquí hablamos de una. ¿De cuál hablamos aquí? La pérdida de bicarbonato. Bueno, ¿cómo se llamaba la patología? Acidosis tubular renal. ¿De qué tipo? Ya para entenderle está en chino, ¿verdad? Proximal. Proximal. Entonces, ¿cuál sería la otra? Distal. Distal. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si hay problemas en la acidificación distal? Ahí principalmente es que no se están eliminando los ácidos orgánicos. Exactamente. Entonces, hay acúmulo de sustancias otras. Vamos a ponerle aquí fosfatos, sulfatos, etcétera. Muy bien. Entonces, acidosis tubular renal, insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica puede haber ambas situaciones, ¿eh? Podemos poner la insuficiencia renal crónica aquí y también la podemos poner acá, dependiendo de lo que falle. ¿Sale? Pero aquí, una causa, ¿cuál sería? Que un paciente con insuficiencia renal crónica no tuviera ¿qué control? Que no se esté hemodializando. No, otra. No ha llegado a hemodiálisis. Que no tenga en control ¿qué? Acuérdense de las fuentes de hidrogeniones. Ya no les puedo decir más, ¿eh? La dieta. La dieta, hombre. Que siga comiendo desproporcionadamente proteínas. Que va a tener acúmulo de hidrogeniones impresionante. Y una muy buena causa de acidosis metabólica. ¿Corregible cómo? Dándole los Perdón, no te escuché. ¿Con qué? Repíteme, Denis, es que no te escuchaste. pues sería, o sea, del equipo consumo. Algo así como si fuera chino se escuchó. Pero bueno, sería dando una dieta baja en proteínas. ¿Se me explico? Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos estos pacientes aquí, este grupo de patologías, entonces, dijimos que pérdida de bicarbonato no hay. Lo que hay es ganancia de hidrogeniones. ¿Qué pasa desde el punto de vista? Desde el punto de vista del ionograma de Gamble. Doctor, ¿puede repetir, por favor? Es que no escuché. Sí, miren. Si tenemos aquí una pérdida de bicarbonato que me lleva a una contracción del espacio ocupado por el bicarbonato y un ascenso en el cloro, ¿qué es lo que sucede aquí desde el punto de vista del ionograma de Gamble? Pues aumentarían en este caso lo que son los aniones. Los aniones. Perfecto.
Muy bien. Todos estos hidrogeniones se captan como aniones. Entonces, esos aniones se van a empezar a acumular aquí. De hecho, si nosotros vemos la rayita del ácido láctico, tiene una rayita muy delgadita. Si vemos la rayita de los cuerpos cetónicos, tiene una rayita muy delgadita. Pero en este caso, o de los fosfatos igual, de los sulfatos igual, pero en este caso, esta rayita se empieza a hacer todo una barra gigante, porque hay un acúmulo de todos esos aniones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué va a pasar otra vez con ese barco que se está desequilibrando? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que regularse de alguna manera, entonces empieza a perderse bicarbonato a expensas de la ganancia de aniones. Perfecto. Empieza a sacrificarse el bicarbonato. Se deja de producir. O sea, el cuerpo decide dejar de producir bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? En aras de la electronegatividad. ¿Estamos de acuerdo? Ese espacio se va reduciendo conforme sea necesario. Puede llegar a ser extremadamente bajo. A 0 puede llegar. Entonces, nosotros tenemos que, en el caso de vamos a tener aquí el sodio, vamos a tener aquí el cloro. ¿El cloro sufre algún cambio? En este caso no. En este caso no. Es más, ni se mueve, ni voltea a ver al bicarbonato. No vaya a ser que también a él lo vayan a querer bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el bicarbonato se convierte en una línea muy pequeña porque los aniones acumulados toman el resto. Vamos a suponer que aquí, entonces, esta sería ¿cómo estaría el pH de este paciente? Bajo. Muy bajo. Vamos a poner 7.0. ¿Cómo podría estar el bicarbonato en este paciente? Bajo también. Vamos a ponerle 2. Me daría menos pH, pero bueno. ¿Cómo sería entonces esto? ¿Una qué para empezar? Acidosis. Acidosis. ¿De qué tipo? Metabólica. 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 ¿Pero cómo está el cloro? Normal. Normal. ¿Cómo se llamaría? Acidosis metabólica normoclorémica. Perfecto. Ahora, si nosotros sacamos el anion gap, tenemos que el sodio 140 menos el cloro 100 más el bicarbonato, que es 2. En este caso, me da un anion gap de 38. ¿Cómo está ese anion gap? Aumentado. Elevado. Por lo tanto, el anion gap se altera en estas acidosis. Ahora lo único que les falta ver, doctores, ustedes, es cómo se corrige una y cómo se corrige otra, porque de eso se trata. Ustedes ven una acidosis metabólica, lo primero que ven es el pH para saber si es acidosis, segundo, el bicarbonato, y tercero, el cloro. Determinan hiperclorémica, normoclorémica. Anion gap normal, anion gap elevado, y entonces ustedes pueden saber la causa y entonces pueden ustedes corregir. Doctor, Se acabó.